En el libro de los Hechos es un momento para que nos realineemos de lo que vemos que sucedió en la iglesia primitiva, en la iglesia que ahora llamamos la iglesia del Nuevo Testamento. A menudo escucho a la gente decir, ¿y deberíamos ser una iglesia del Nuevo Testamento? Y nuestra respuesta rotunda es sí, ¿verdad? Y por lo general cuando la gente hace esa pregunta es porque están viendo algo en la iglesia moderna o en la forma que hacemos iglesia que está en línea con lo que leemos en las páginas de las Escrituras. Y por lo tanto, a medida que leemos el libro de los Hechos, oro para que nuestros corazones sean desafiados y estén como que en conflicto, porque queremos ver lo que vemos en los libros de los Hechos suceder hoy en nuestra experiencia, ¿verdad? Y principalmente queremos ver que la gente llegue a conocer a Jesucristo. De hecho, esto es lo que vemos. Vemos a más de 10.000 personas venir a Jesucristo en el capítulo 4 del libro de los Hechos. Pasa de 120 en el aposento alto a 10.000 en muy poco tiempo, en 4 capítulos. Es mi oración que en muy poco tiempo nuestra ciudad, tu esfera de influencia, el lugar donde vives, el lugar donde trabajes, estaría saturado con el Evangelio de Jesucristo, que la vida de las personas cambiaría, que los síntomas que vemos que salen de nuestras vidas, ya sean relaciones rotas o matrimonios rotos, o la forma en que los niños eran, todas esas cosas que dominan nuestro corazón y nuestro cuidado, que veríamos a Jesús sanar esas situaciones. ¿No sería maravilloso? Creemos que Dios puede hacer esto, iglesia, y eso es mi oración a través de este libro, de los Hechos. Ahora, esta iglesia primitiva los llamaríamos radicales, Jesús los llamaría normales. Y una de las cosas que entendieron fue, para que el Evangelio avanzara, necesitaban ser personas generosas. ¿Te consideras una persona generosa? Creo que la mayoría de la gente diría sí, pero lo que quiero que el Señor realmente examine nuestros corazones esta mañana es si realmente somos personas generosas. Y una de las formas en que podemos ver nuestra generosidad es cómo manejamos nuestras posesiones. Y recuerdo que durante los últimos años yo he perdido a varios seres queridos y estoy seguro que tú también en los últimos 10 años has perdido a varios seres queridos. Y si retrocedes el reloj unos 10 años, tenía a todos mis abuelos vivos y por supuesto a mi madre. Y 10 años ahora, esto avanza rápido y he perdido a todos mis abuelos y ahora a mi madre. Eso es una gran pérdida de una sola vez en una década. Y una vez más estoy seguro que enfrentando eso en parte, o tal vez incluso más, pero una cosa que notas es cuando alguien muere, todo queda atrás y, y sus posiciones con ellas también. Después de que mi abuela falleció, mi abuela de parte de madre está, irónicamente alguien lo mencionó ayer y estuve hablando de eso, así que, pero este reloj regulador y mientras esta persona preguntaba sobre eso en mi oficina, ayer comencé a recordar y hablar de eso, de cómo si este reloj regulador estuvo en la casa, en la sala, de mis abuelos desde que tengo memoria mientras crecí. De hecho, conozco la historia detrás de él. El abuelo estaba escuchando en su radio y más o menos esto equivale como que si fueran las 11:30. Creo que aquí en Milwaukee es un poco diferente. Las estaciones de radio y tenían este concurso y él se presentó y ganó este reloj en esta radio. Pero, ¿sabes? Y se quedó con ese reloj y lo puso en la pared sin decirle nada a mi abuelita. Mi abuela lo odiaba, claro que lo odiaba, no supo esto hasta después de que ella falleció, pero lo odiaba. Y entonces cuando falleció, lo primero de lo que mi abuelo quiso deshacerse fue de lo que se deshizo, era de este reloj. Y dijo, Andy, puedes tener este reloj porque a la abuela nunca le gustó, ahora eso me confunde porque lo tuviste en tu pared hasta que murió. Pero sea lo que sea, eso está más allá del punto. Tengo grandes recuerdos de él y quiero decir, este reloj era un poco molesto, sonaba cada 15 minutos y no había un mecanismo para apagarlo por la noche, así que te despertabas a las 3:30 de la mañana y no podías dormirte. Cuando estaba durmiendo en la casa de la abuela y el abuelo, era como si fueran las 2 de la mañana y no, ni siquiera había dormido, como si ese reloj fuera una pesadilla. Y bueno, ahora está en mi oficina. Pero me recuerda a mis abuelos cuando lo escucho sonar, cuando le doy cuerda y de hecho lo escucho sonar, lo escucho hacer tic-tac y hablar. Me recuerda cuando estaba en la sala de mis abuelos, pero sabes, que por mucho que me haga sentir cálido poder compartir esa historia contigo y sabes, adivina, que no hace lo
que esto no trae de vuelta, no es satisfactorio y por eso estoy feliz con ese reloj, pero no es satisfactorio, sabes, algo más pasó cuando mi abuelo finalmente falleció y luego todas las cosas tuvieron que ser vendidas, trajeron al subastador y literalmente vendieron recuerdos por centavos de dólar y adivina que a menos que Jesucristo regrese en nuestra vida, eso nos va a pasar a nosotros también. Todas nuestras cosas que pasan a los hijos nos encantaría, pero no te traerán de vuelta las cosas que no toman, se van a vender por centavos de dólares. Es una realidad un tanto aleccionadora. No es que somos nuestra identidad, no es la suma total de acumulación de nuestras cosas. Y así, cuando leemos el libro de los Hechos, nos recuerda que debemos vivir una vida más grande que en nuestros momentos y posiciones y tenemos en esta vida. Nuestra vida es más grande que la suma total de los años vividos. Nos está preparando para algo mucho más grande, la eternidad. Y como seguidores de Jesucristo debemos pensar en el reino, vivir en el reino, ser seguidores de Jesucristo que no son empantanados por situaciones o nuestras cosas y vemos esto demostrando de una manera de poderosa en la iglesia primitiva. Ahora la iglesia primitiva era una iglesia generosa y eran generosas porque se dieron cuenta de que si no se unían este movimiento iba a morir. Y cuando vemos a más de 10.000 personas que dieron su vida a Jesús en 4 capítulos del libro de los Hechos, estamos hablando del transcurso de meses cuando estás viendo esto. 10.000 personas dijeron que antes se oponían a Jesús y ahora lo seguían. Eso atrajo la atención del mundo incrédulo y de hecho no pasó mucho tiempo en el capítulo 3 y 4 vemos una persecución masiva desde afuera contra la iglesia. De hecho hablamos de esto la semana pasada. Juan y Pedro, los líderes eh, de esta nueva iglesia, fueron arrestados de inmediato. Fueron arrestados por sus autoridades religiosas, las mismas autoridades religiosas que arrestaron a Jesús y los llevaron al tribunal corrupto. Tuvieron un procedimiento torcido y en eso los amenazaron diciendo que los dejaríamos ir, pero nunca más volverían a hablar de Jesús. Bueno, la respuesta de Pedro y Juan es tan memorable y dijeron, sabes, ya ves lo que ves, pero no podemos negar lo que hemos visto y lo que hemos oído. Vamos a seguir predicando sobre Jesús. Básicamente desafiaron al tribunal y dijeron, continuaremos hasta que Dios diga, te estoy llamando a casa. Por cierto, eso es una plantilla interesante para nosotros. Debemos obedecer nuestras autoridades gobernantes a menos que esto, y esto no es controversial, esto es bíblico, a menos que una autoridad gobernante esté impidiéndole difundir el Evangelio y adorar a Jesús. Esto es, por cierto, en todo el mundo hoy ha mencionado hace unas semanas que hay iglesias que están en la clandestinidad porque el gobierno les ha dicho que no se les permite adorar a Jesús y están desafiando a ese gobierno. Así que eh, no me maldigan que desafiamos al gobierno ahora. Voy a ir a toda velocidad, a 75 millas por hora, perseverando cuando termino, porque sabes que estamos con el reino de Dios y un error, ¿no? Pero cuando el gobierno o cualquier gobierno que haya impuesto sobre ti diciendo que no puedes ir a la iglesia a adorar a Jesús, tenemos que desafiar eso y dejar que las fichas caigan donde puedan. Está bien. Por eso agradecemos a Dios por este país que tenemos libertad para adorar y que tenemos libertad para reunirnos como iglesia. Eso es algo bueno. Entonces vemos aquí que fue muy rápido que el mundo exterior comenzó a perseguir a la iglesia, pero se levantaron por encima de esa persecución. Pedro y Juan fueron liberados y no solo no dejaron adorar a Jesús, sino que inmediatamente fueron a la gente de la iglesia para alabar y adorar a Jesús en lo que hizo. Así que el enemigo trató de atacar a la iglesia desde fuera y hará esto con la iglesia. Hoy es mejor que lo creas, la sociedad no se está volviendo más amigable con la iglesia. Gran parte de la cosmovisión de lo que vemos en la Biblia es diariamente que se opone a la cosmovisión que vemos adoptada por la cultura. Y bueno, cuando estamos en una temporada de cosmovisión, está bien, estamos entrando en una temporada de elecciones y muchos de nosotros simplemente tenemos la temporada porque la gente se vuelve desagradable. Pero quiero que sepas esto, deberíamos cambiarle el nombre a esto como cristianos, como la temporada de la cosmovisión. ¿Qué están adoptando las personas con un sistema de valores y realmente esto se alinea con las escrituras? Eso es algo que deberíamos preguntarnos. Deberíamos preguntarnos qué se está poniendo o qué se está adoptando. ¿Se encuentran en las escrituras? Bueno, podemos ver en la iglesia primitiva lo que ellos estaban adoptando la palabra de Dios y eso era ir en contra de la cultura y deberíamos esperar que pase lo mismo hoy en día. Debemos esperar ataques de la cultura, debemos esperar que la cultura no nos acepte y lo que es más difícil, pero ya sabes, eso es difícil, ¿no es así? Es difícil saber que vamos en contra de la corriente de la cultura, pero Dios nos ha llamado a hacer esto, a no ser
difíciles, no a ser obstinados, sino a ser amorosamente impacientes, pero inamovibles en nuestra convicción de lo que dice la Biblia. Pero quiero saber qué es más difícil que un ataque externo, es cuando hay un ataque desde adentro. Creo que eso es más difícil, es mucho más difícil que un ataque externo y es mejor que creas que si Satanás falló en su ataque externo, ¿qué crees que Satanás va a hacer en la iglesia? En la iglesia primitiva la va a atacar desde adentro. Va a atacar la iglesia del Nuevo Testamento. Esto es una de sus tácticas. Así que estaremos en Hechos capítulos 4, 32. Vamos a entrar al hecho de capítulo 5 y vamos a ver a Satanás usar esta táctica. Y por cierto, esta parte de los Hechos, especialmente el capítulo 5 de los Hechos, marca una de las secciones más evitadas de todas las escrituras. Tuve que pensar en esto. No sé, y estoy seguro, pero yo personalmente nunca he escuchado a un pastor predicar sobre el capítulo 5 de los Hechos porque es controversial. No es como si dijeras, hola, bienvenidos a la iglesia de la ciudad de Kenosha, esperamos que nos visites y hoy vamos a hacer Hechos 5 y está bien. Y si no lo sabes, ¿qué es lo que dice Hechos 5? Verás por qué se evita esto. Pero no lo vamos a evitar, porque si vamos a estudiar la palabra de Dios, si vamos a recorrer un libro de la Biblia, vamos a tratar los textos más fáciles. Ya sabes, Dios es amor, ese es un texto más fácil, ¿no? Pero también vamos a tratar el texto más difícil y vamos a dejar que la cosmovisión de Dios, vamos a dejar que la palabra de Dios moldee nuestro entendimiento, sin importar cuán difícil sea o cuán desagradable puede ser. Esto está en la cultura que nos rodea. Amén. Eso es lo que queremos ser aquí en la iglesia de la ciudad de Kenosha. No se trata de un clickbait. No me escuches si nosotros, pero queremos ser honestos y decir la verdad. ¿Qué tiene que decir la palabra de Dios y que Él reorganice nuestros corazones en consecuencia? Así que vamos a estar en Hechos capítulo 4, 32 si quieres ir allí. Y entonces veremos dos ejemplos esta mañana. Vamos a ver un ejemplo de un hombre llamado Bernabé, que exhibe generosidad bíblica, que alimenta el movimiento en la misión, que sirve de ejemplo para que otros en la iglesia hagan lo mismo para ser generosos. Y luego vamos a ver otro ejemplo, un mal ejemplo de una pareja llamada Ananías y Zafira. Ellos se opusieron a ser generosos, eran hipócritas. Y lo que les sucede es absolutamente impactante. Esa es la parte controversial de nuestro pasaje de hoy. Así que vamos a tener dos ejemplos y mi pregunta para ti esta mañana es, ¿seguirás a Dios? ¿Seguirás los mandamientos de Jesús sin importar lo que pase? ¿Estás listo para impulsar el Evangelio adelante para ver el reino primero en todas las cosas o vas a recostarte en en la comodidad y amar al mundo más que el reino de Dios? Sé que vas a decir la respuesta correcta. La respuesta correcta es, por supuesto que estoy a favor del reino de Dios, pero no te estoy pidiendo que des la respuesta correcta. Te estoy pidiendo, al menos en la quietud de tu corazón, que des la respuesta real y dejes que Dios redirija si es necesario. Muy bien. Aquí es nuestra idea principal si vas a tomar notas. Espero que estés tomando notas. Esta mañana nuestra idea principal es, tienes la opción de apoyar o interponerte en el camino de la misión de Dios, porque la misión de Dios es de ir. Jesucristo va a regresar. Sus promesas se cumplirán y se están cumpliendo. Amén. Pero al igual que un tren, no puedes detenerlo. Y la pregunta es esta. ¿Te unirás a Dios en lo que está haciendo o vas a tratar de interponerte en el camino de lo que está haciendo? No, no puedes interponerte en el camino, ¿verdad? La cuestión es que Dios no nos necesita para avanzar con la misión. ¿Sabías que cuando escuché eso para la primera vez me quedé en shock? Como si realmente es como, ¿cuál es el punto entonces? El punto es, Él no te necesita para avanzar con su misión, pero te está invitando a ser parte de una misión imparable. Es para tu bien, para lo que fuiste creado, para ser parte de la misión que Jesús ha instituido y llevará a cabo. Así que tienes la opción de apoyar o interponerte en el camino de la misión de Dios. Así que echemos un vistazo a nuestro primer ejemplo. Nuestro primer ejemplo es el de Bernabé, el buen ejemplo de Bernabé. Sé generoso, ¿ok? Para avanzar en el ministerio, cuando necesitamos tener un corazón generoso en todas las cosas, ser generoso. Ahora, sabemos cuando hemos sentido o sido receptores de generosidad, se siente bien, no hay expectativas, ¿verdad? De hecho, recuerdo una vez que Alison y yo en la familia salimos a un restaurante aquí en Kenosha y eh, eh, quizás puede ser un poco chistoso de la parrilla al carbón
que ya ni siquiera está aquí, pero solía ser bueno y luego cerraron y a este lugar. Así que alguien como nunca fue bueno y bueno, cuando nosotros estábamos ahí, teníamos las hamburguesas de compra y uno, y sabes que llévate otro, y especialmente en esta etapa de nuestra vida teníamos un presupuesto muy ajustado. Así que incluso ir allí en ese momento era un esfuerzo, un sacrificio. Así que trajimos a toda la familia, pedimos nuestra comida y yo estaba pensando, ¿sabes? Como cuando tienes un presupuesto muy ajustado y estás tratando de ejecutar una calculadora de tu cabeza y está bien. Yo estoy como, ok, supongo que podemos conseguir las papas fritas extra y derrocharemos. Bueno, y entonces estaba usando la calculadora en mi cabeza, tenía una especie de sensación de que íbamos a reventar el presupuesto esta noche. Entonces, cuando la camarera llegó con la cuenta, pensé, está bien, ya sabes, como cuando te estás preparando para ello, como aquí está, nos divertimos, ahora tengo que pagar el precio. Entonces ella vino a la mesa y dijo que esperaba que trajera la cuenta en la carpeta negra, pero en lugar de eso ella dijo, hola chicos, tengo buenas noticias para ustedes, su factura ha sido pagada en su totalidad porque miren alrededor y no había nadie allí, había. Entonces recuerdo que alguien se había ido y no sabía quiénes eran y entonces dijeron, se había una pareja aquí y decidieron pagar esa noche. No sabía quiénes eran y por cierto, si estás mirando ahora mismo, gracias. Sé que fue hace mucho tiempo, pero gracias. Pero simplemente nos sentimos como, cierto que pagaron nuestra comida en un restaurante que no existe todavía, lo recuerdo. Porque es innegable cuando has estado en el otro extremo de la generosidad de otra persona. Y te diré lo que no es generoso, aunque vamos a dar en un escenario diferente. Mi esposa y yo salimos a comer con algunas personas y esta persona declaró que tengo la cuenta esta noche. Como, no necesitas hacer eso. No, yo insisto. Y entonces pagaron la cuenta de toda la mesa. Bueno, salimos otra vez. Y fue uno de esos derroches en la noche y ordenaron como locos y luego declararon al final que es tu turno de pagar. Pagué la última vez inmediatamente. Pensé, wow, eso no fue generosidad, ni siquiera lo sabía, pero estaba endeudado y está bien ser generoso. No tiene ataduras. La generosidad no tiene ataduras. La generosidad es dar algo gratis sin esperar algo a cambio. La generosidad incluye dar financieramente, dar tu tiempo o servicio, abrir la casa de uno o compartir tu vida juntos. Por cierto, no es una lección o selección, creo que es todo lo anterior. Como cristianos, todo lo anterior es lo que debemos ser generosos en todas las cosas. Y esto es lo que vemos en la iglesia primitiva, en Hechos capítulo 4. Vayamos al versículo 31, en realidad, Hechos 4:31. Cuando habían orado, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar con valentía la palabra de Dios. Ahora, todo el grupo de los que habían creído era de un solo corazón y de una sola mente, y nadie decía que nada de sus posesiones era suyo, sino que tenían todo en común con un gran poder de los apóstoles. Estaban dando el testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y con gran gracia había sobre todos ellos, y no había ningún necesitado entre ellos porque todos los que poseían tierras o casas las vendían. Traían el dinero de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. Esto luego se distribuía a cada persona según tuviera necesidad. José, un levita de Chipre, por nacimiento el que los apóstoles llamaban Bernabé, que se traduce hijos de consolación, vendió el campo que poseía, trajo el dinero y lo puso a los pies de los apóstoles. Así vemos, los apóstoles Juan y Pedro regresaron a la iglesia, se regocijaban en Jesús y simplemente respiraban generosidad sobre generosidad. Y vemos a una persona que se llamaba Bernabé. Él quería ver el reino de Dios avanzar tanto que se dio cuenta de que había un gran costo en alcanzar el mundo entero. Jesús había dado lo del alcance de la misión y en Hechos capítulo 1, versículo 8 dijo, vayan a Jerusalén, Judea, Samaria y lo último del mundo. Vayan a todas partes. Bueno, eso iba a tener un costo. Se dio cuenta de que para hacerlo, él tenía que ser radical en su generosidad. Así que vendió un campo y les llevó las ganancias a los apóstoles para que las usaran donde fuera necesario para que el evangelio avanzara localmente, regionalmente e internacionalmente. Bernabé es nuestro ejemplo esta mañana de generosidad escandalosa. Así que llevemos esto más allá. Analicemos las marcas de generosidad que sin duda estaban en la vida de Bernabé. Así que la generosidad resulta en primer lugar de vivir con la plenitud del Espíritu Santo. Vivir en la plenitud del Espíritu Santo. Lucas y Juan, nuevamente recién salidos de la Biblia, su arresto y las amenazas de las autoridades religiosas
de nunca más hablar públicamente de Jesús. No pudieron retenerse, fueron a la iglesia, comenzaron a orar juntos, a adorar juntos. Y tanto vemos aquí en el versículo 31, cuando oraron juntos, todo el lugar tembló. Y algunos se preguntan, ¿eso fue un terremoto? No lo sé, pero fue una oración. Temblor, el Espíritu Santo se manifestó de tal manera que supieron que no tenían que escuchar las amenazas de la autoridad religiosa porque algo mayor los estaba comisionando. Por eso creo que hubo un terremoto, porque Dios quería mostrarles algo más grande que su peor enemigo, que los está llamando a hacer algo mucho más grande que su vida. Y saben que cuando oramos juntos y necesitamos ser una iglesia que ora juntos, tenemos un grupo de personas que los invita a las 8 todos los domingos por la mañana a ir a nuestro segundo piso, bueno, a nuestro aposento alto, nuestro segundo piso a orar antes de los servicios. Y estoy en deuda con esto. Tenemos nuestro equipo anfitrión que ora mientras predico. Estoy muy agradecido por eso. Tenemos un equipo de oración al final del servicio donde puedes ir y recibir oración. Y estoy muy agradecido por eso. Tenemos grupos de la ciudad que se reúnen durante la semana en diferentes lugares de esta región que están orando por esta iglesia, por esta ciudad, por necesidades personales y para que Dios sea glorificado. Somos una iglesia de oración, por cierto. También tenemos una noche de oración que se acerca. Creemos en el poder de la oración ahora. La gente me pregunta si sería increíble si cuando estuviéramos orando hubiera un terremoto. Y sí, eso sería absolutamente asombroso. Algunas personas preguntan, bueno, ¿crees que ese terremoto realmente sucedió? Sí, lo creo. El libro de los Hechos es una narración histórica de lo que ocurrió en la iglesia primitiva. Así que sí, por supuesto, creo que sería asombroso si hubiera, ya sabes, un terremoto dañino, pero tal vez un 2.0 en la escala de Richter. Después de que terminamos de orar, pero quería decirte esto, no es necesario por mucho que lo anhelara, cuán maravilloso sería. Quiero que sepas que eso no es necesariamente algo que tenga que suceder. De hecho, vemos muchas cosas exageradas que suceden. Yo pienso, si eso sucediera, sería maravilloso. He visto cosas exageradas suceder aquí, localmente e internacionalmente. Le agradezco a Dios cuando eso sucede, pero nunca debemos buscar el chisporroteo y perder la apuesta. Está bien. ¿Cuál es la apuesta en el versículo 31? La apuesta no es necesariamente el terremoto, es la oración, el ser lleno del Espíritu Santo y hablar la palabra de Dios con valentía. No te pierdas el filete por el chisporroteo. Y entonces vemos aquí que Dios quiere que seamos una iglesia de oración llena del Espíritu Santo para hablar la palabra de Dios con valentía. Ser llenos del Espíritu Santo es una acción recurrente. Vemos que Pablo nos manda a ser llenos del Espíritu Santo en el libro de Efesios. Y esa palabra griega es una acción continua que va a Jesucristo, que regrese. Estamos en una batalla constante con nuestros propios deseos y nuestra propia carne terrenal. Vemos en el libro de los Hechos constantes, llenuras del Espíritu Santo, vimos llenuras del Espíritu Santo en el capítulo 2, estamos viendo de nuevo aquí en las mismas personas que en el capítulo 4. ¿Por qué necesitamos ser controlados por el Espíritu Santo, empoderados por el Espíritu Santo, cediendo al Espíritu Santo? Y la razón es que nuestra carne, en Gálatas capítulo 5, 1, 16, dice: digo entonces, andad por el Espíritu y ciertamente no lleves a cabo los deseos de la carne. Anda por el Espíritu, es decir, haz esa vida por el Espíritu y no lleves a cabo los deseos de la carne. En la Biblia, cuando hablamos de ser guiados por la carne, son nuestros deseos naturales, es como pensamos, es como procesamos nuestras emociones, nuestros valores, lo que sale de nuestra boca. Esas cosas no deben ser controladas por nuestros propios deseos naturales, sino que deben ser sometidas, controladas y empoderadas por el Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5, del 1 al 17, dice esto: porque la carne desea lo que es en contra, y todos digan en contra el espíritu desea lo que es en contra, la carne se oponen entre sí para que no hagas lo que quieres en nuestra carne. Arremeteremos en nuestra carne, buscaremos nuestros propios deseos. En nuestra carne tendremos ciertas palabras de 3 y 4 letras que saldrán, ¿cierto? Eso es nuestra carne. Y se opone el Espíritu de Dios. Pero por el Espíritu buscaremos primero el reino, nos callaremos, mostraremos gracia cuando queramos mostrar juicio. Es por eso que diariamente necesitamos orar para buscar y ser guiados por el poder del Espíritu Santo. Está bien cada mañana decir: Espíritu Santo, me llenarás, me darás poder, puedo rendirme y ser guiado por ti. Una persona generosa es una persona que vive por el Espíritu y comparte la vida juntos en oración, y como resultado se les permite hablar la palabra de Dios con valentía.
La generosidad resulta en segundo lugar de vivir con un solo corazón y una sola mente. Vivir con un solo corazón y una sola mente. Versículo 31. Cuando habían orado, el lugar donde se había reunido fueron sacudidos y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar la palabra de Dios con valentía. Ahora todo el grupo de los que creyeron estaban con un solo corazón y mente, y nadie afirmó que tenía alguna de sus posiciones como suyas, sino que tenían todo en común. Mientras oraban, fueron llenos del Espíritu juntos, hablaron la palabra del Señor juntos, hablaron el Evangelio juntos, y cuando haces esto juntos, esto prepara tu corazón para estar sobre lo que Dios se trata, y como resultado son un solo corazón y una mente. Esa es otra frase para lo que llamamos unidad. He hablado mucho sobre la unidad. Hay mucha unidad falsa, incluso en el mundo de la iglesia hoy en día, pero ¿qué es la unidad verdadera? Esta unidad verdadera no es solo reunir a la gente en la misma habitación y cantar las mismas canciones. La unidad verdadera es el acuerdo de que la palabra de Dios es verdadera. Es el acuerdo de que el Evangelio debe ser avanzado. Es el acuerdo de quién es Dios, lo que es la unidad verdadera. Ahora vemos que esta mentalidad única también se desarrolla y cómo vivir estas cosas, estas verdades en su vida, y la forma en que la vemos vivido es generosidad unos hacia otros y más allá de los números de la iglesia para ver evangelios avanzar la generosidad viene al estar lleno del Espíritu y vivir con un corazón y una mente. La tercera cosa es vivir con generosidad, es vivir con las manos abiertas, es vivir con las manos abiertas. Hechos 4:33, con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor por el Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos, porque no había un solo hombre, persona necesitada entre ellos, porque todos los que poseían tierras y casas les vendían, traían el producto de lo vendido y los ponían a los pies de los apóstoles. Estos luego se distribuían a cada persona según lo necesitaran. Y mira el versículo 33 de nuevo: con gran poder. El poder conlleva una gran responsabilidad. Sabes que eso es de Spider-Man. Bueno, con gran poder. ¿De dónde viene este poder? No es una picadura de araña o algo mutante, algún tipo de poder de superhéroe que requeriste. No, es poder real, es poder con gran poder, poder dado por el Espíritu Santo. Con gran poder hubo gran testimonio de la resurrección de Jesús. La misma cosa que los líderes religiosos trataron de prohibir con gran poder fue salir con valentía, no con miedo. Como resultado, la iglesia puso su generosidad donde estaba su boca. Vivieron con las manos abiertas para ser generosos con lo que fuera necesario que sucediera. ¿Sabes de lo que estoy hablando? Como un puño cerrado o mano abierta. Y la gente es como mis cosas, ¿verdad? Estas son mías. Pero cuando nos damos cuenta que Dios es desde Él, y le decimos, úsame, hazme una persona generosa, y lo que me estás llamando a hacer no es lo que es fácil, sino incluso lo que es un sacrificio de generosidad. Quieren ver el Evangelio avanzar y como resultado lo hicieron, y vivir con las manos abiertas para ser generosos con todos los necesitados en la iglesia local y hacer avanzar la misión del Evangelio. Creo que necesito hacer una pausa aquí por un momento cuando hablamos de hacer avanzar el Evangelio. Me doy cuenta que eso es de que estamos en guerra de palabras de la sociedad actual. Y esa palabra evangelio se está redefiniendo y una y otra vez para convertirla en algo. Aparte de eso, esto incluso ha infectado muchas iglesias evangélicas donde usan las palabras evangelio, pero nunca predicarán el evangelio de Jesucristo y cómo puedes tener una relación correcta con él. El evangelio se ha reducido a obras, lo cual no es el evangelio en absoluto. Obras, hacer cosas buenas son cosas buenas, pero esas no son cosas salívicas. Así que creo que es importante que hagamos una pausa aquí por un momento para que todos podamos tener en misma mente y un mismo corazón de lo que es el Evangelio. El Evangelio significa buenas noticias. Buenas noticias, noticias de que Dios ha provisto el camino a la salvación a través de la muerte y resurrección de Jesús. Jesús satisfizo a Dios y pagó la pena de nuestro pecado en la cruz, que todo aquel que cree en Él no perecerá. Eso significa pasar la eternidad lejos de Jesús, sino tener vida eterna. Este es el Evangelio. Lo he escuchado decir de esta manera: el mensaje del Evangelio es un mensaje de liberación, no de las dificultades o circunstancias terrenales, sino del poder del pecado en nuestro corazón y la pena del pecado en el infierno.
No es un consejo de autoayuda para vida más cómoda o una serie de pasos para ganar el favor de Dios, sino que es un mensaje exclusivamente cristiano de que la salvación es un regalo inmerecido de Dios, que es el Evangelio. Y ¿cuántas veces hemos redimido el Evangelio de autoayuda? ¿Con qué frecuencia hemos reducido el Evangelio para hacer sentir más cómodo? ¿O con qué frecuencia hemos escuchado que si recibes el Evangelio tu vida será fácil? Obtendrás todo lo que quieres, ¿verdad? Y luego la gente recibe el Evangelio como, bueno, mis circunstancias no han cambiado, lo recuerdo. Alguien le dio su vida a Jesús, le dieron su vida a Jesús. Al menos tenían la apariencia de eso. Pero cuando la vida se puso difícil, le lanzaron el puño a Jesús y dijeron que no quiero nada, nada de ti. Y él ha estado caminando como un ateo desde entonces. Es porque compró la noción de que el Evangelio hizo su vida más fácil. Eso no es el Evangelio, tenemos que recordar. Es el Evangelio y es solo en Jesucristo, en su muerte en la cruz y de pie en tu lugar tomando cada uno de tus pecados que separan tú de parte de Dios. Él pagó por el mismo en ese momento y 3 días después resucitó de entre los muertos, venciendo la muerte, dándote vida. Ese es el Evangelio. Nunca le añadamos, le quitemos ni le redefinamos otra cosa porque eso no es el Evangelio. De hecho, eso es un evangelio falso. Debemos avanzar el evangelio de Jesucristo, debemos luchar por el evangelio de Jesucristo porque vivimos en una cultura, incluso entre personas en nuestro grupo de ministerios que están tratando de redefinirlo esta mañana y eso es para nuestro propio riesgo. El Evangelio nos cambia. No nos equivoquemos, nuestras circunstancias pueden ser cambiadas por el Evangelio, pero no recibimos el Evangelio para hacer nuestra vida más cómoda y una garantía de que las dificultades de la vida terminarán. Sabemos que las dificultades de la vida terminarán cuando nos encontremos con Jesús y estemos ante Él y Él te dará la resistencia para ser victorioso. Hoy no somos una víctima por causa de Jesucristo porque Él está garantizado que regresará y Él te da vida eterna, lo cual significa para siempre eres victorioso. Y eres victorioso. ¿Quién necesita esto para escuchar en esta mañana? No eres una víctima, eres victorioso. Ahora, no estoy minimizando las cosas difíciles en tu vida. Hay cosas desgarradoras que suceden en tu vida. Hay cosas que podrían estar sucediendo ahora mismo en tu vida y no me escuches mal. No estoy tratando de minimizar esas cosas, pero quiero que sepas, en la última instancia, eso no es identidad. Tu identidad está en la victoria de Jesucristo y cuando tu identidad está en la victoria de Jesucristo, puedes caminar hacia adelante a través de las cosas más difícil que en realidad. Ese es el Evangelio de Jesucristo. Amén. Me emocioné. Los primeros cristianos se dieron cuenta de que todo dependía del Evangelio avanzando y se dieron cuenta de que todo lo que les pertenecía era el Señor. Ahora aquí hay algo interesante acerca de esto. Cuando pones tu fe y confianza en el Evangelio de Jesucristo, estás abandonando todos los dioses romanos. Estás diciendo que Jesús es el Mesías, lo cual las autoridades judías tampoco les gustó. No estabas ganando amigos, no estabas ganando posesiones, tus posesiones se estaban reduciendo y pensarías como solo necesitamos un lugar jugar a lo seguro ahora mismo como si fuéramos a entrar en algo y es una era de frijoles y arroz ahora mismo, así que no sé si podemos ceder a esto y no, incluso al riesgo de perderlo todo. Vemos algunas de las generosidades más poderosas de la gente en la primera iglesia porque se dieron cuenta de lo que estaba en juego, que debían hacer avanzar el evangelio, que debían apoyarse unos a otros. Quiero que sepas que incluso en esta iglesia esta mañana hay innumerables historias debido a su generosidad que hemos podido ayudar a aquellos en circunstancias extremas y necesidades extremas. Y sabes que hay algunas personas, y no estoy de acuerdo con esto, pero verás que a veces escucharás historias de personas como, oh, esta iglesia completamente completa, el espacio en blanco, ellos hicieron esto por mí, lo hicieron, me compraron alimentos, pusieron un techo nuevo en mi casa y esto es lo que quiero que sepas. Si alguna vez necesitas nuestra ayuda, no vamos a orar en el escenario para poder tocar nuestro propio instrumento, queremos ayudarte y si nadie se entera, entonces, amén. Pero quiero que sepas que tu generosidad ayuda a las personas. Nunca sabrás que ayudaste y nunca lo sabrás. Pero hay personas en esta sala ahora mismo que conoces y te están agradeciendo ahora mismo por la generosidad que has tenido al apoyar mutuamente. Y vemos ese ejemplo de generosidad. Era Bernabé en versículo 36. José, el levita de Chipre de nacimiento, el que los apóstoles llamaban Bernabé, que se traduce hijo de consolación, vendió un campo y trajo el dinero y lo puso a los pies de los apóstoles. Esta es la primera vez que vemos a Bernabé. Ver a Bernabé, él va a ser una persona principal que aparece aquí en el libro de los Hechos. Él no era nativo de Israel, él nació en Chipre, una isla justo al lado de Israel, y los apóstoles le dieron el nombre de Bernabé, era su nombre.
era José, pero a los apóstoles les gusta poner apodos a las personas, y como eres Bernabé, lo que significa que eres un animador, animas a nuestros corazones. Él entendió la misión y miró lo que poseía. Bernabé vio lo que poseía y decidió, y tengo un pedazo de tierra que no necesito, voy a vender esta tierra y voy a poner las ganancias a los pies de los apóstoles. Lo que significa que en este término significa que puedes hacer lo que quieras. No te voy a decir qué hacer, lo que quieras hacer con eso, tú sabes qué hacer. Haz lo que quieras con estas ganancias, las pongo a tus pies. Que seamos como Bernabé en nuestra generosidad, que no tengamos ningún motivo oculto, que no tengamos condiciones, puede que no tengamos un pedazo de tierra para dar, pero debemos ser personas de aliento unos hacia otros y hacer avanzar la misión. Y solo quiero decir en este lugar, incluso aquellos, a ustedes que no están aquí hoy y están mirando en línea, muchas gracias por su generosidad hacia todos los que se han asociado con esta iglesia de Kenosha y el avance de la misión y todo lo que hacemos. Debemos darle a Dios lo primero y lo mejor, no lo último y lo que nos sobra. ¿Significa esto que ahora todos vendemos colectivamente en nuestras casas? No, no es así. O hay posiciones como Bernabé. Dios no está instituyendo aquí en el libro de los Hechos alguna forma de comunismo. He escuchado a gente decir eso antes. Bueno, esto es una forma pura de comunismo. No existe tal cosa como una forma pura de comunismo. Y eso no debería ser una controversia, pero como la comprobamos con los años, se está volviendo más popular. La razón por la que esto no es comunismo es porque Bernabé no se vio obligado a vender su terreno, decidió vender su tierra, mientras que el comunismo es forzado. Cuando lees la historia del comunismo no tienes elección, tienes que hacerlo, no tienes ninguna propiedad y te va a gustar. Vas a tener cierto tipo de trabajo y quizás te va a gustar. Y es que el comunismo ha traído consigo un gran mal en todo el mundo, con su centralización del poder. El comunismo ha llevado a la tiranía y a la opresión de los derechos personales y a la supresión de la libertad religiosa. Y como he mencionado, el país más grande del mundo, China, es uno de los mayores opresores de la libertad. Si tiene iglesias que están en las calles, pero la teología tiene que ser aprobada por el Partido Comunista. Si quieres tener teología bíblica, estás en la clandestinidad y te puedes costar la vida. Yo estuve en Polonia hace unos 10 años y estaba en Katowice, así que bueno, no sé si lo dije bien, pero estuve en este museo y en el sótano del museo tienen lo que le llaman una huelga de mineros de carbón que ocurrió en esta ciudad en 1989. Bueno, si conoces tu historia, lo que sucedió alrededor del 89 fue la cortina de hierro. El comunismo estaba cayendo y entonces estaba caminando por estas exhibiciones y una parte de la exhibición era aparentemente de fax. Era un apartamento de cómo vía la gente de la Polonia comunista y mi guía turística era una maestra en la escuela. Empezó a llorar. Dice que así se veía mi apartamento. Es como, wow, lo extrañas porque lo malinterpretó como lágrimas de alegría recordando. Ella dice que no, y nunca dije que Estados Unidos se vuelva comunista porque es una fuerza que te dice qué hacer con tu vida y con tus cosas, no por Dios, sino por un gobierno corrupto en cada situación que se enriquece a costa de su gente. Esto no es lo que vemos en el libro de los Hechos. No vemos a un comunismo piadoso. Eso es un oxímoron en el mismo. La oración es la generosidad que brota voluntariamente del corazón del pueblo de Dios. Así que echemos un vistazo por un momento de cómo se desarrolla esto, cómo se desarrolla la generosidad de hoy. Específicamente estamos tratando con las finanzas, trataremos las finanzas aquí mismo, aunque no se trata solo de finanzas, hablemos de eso. Se nos dice en las escrituras que debemos regularmente llamarnos, ese es el lenguaje que usamos, es una palabra del Antiguo Testamento, pero también vemos que Jesús la afirma y también vemos a él entendiendo. En la iglesia del Nuevo Testamento solo significa dar regularmente a la iglesia local y proporcionarle a sus ingresos. Me siento muy cómodo con esta definición. 1 Corintios 16:1 dice esto. Pablo está instruyendo a la iglesia del Nuevo Testamento. Dice que el primer día de la semana, que sería el domingo, cada uno de ustedes debe apartar algo y ahorrar de acuerdo con cómo estás prosperando. Pero las traducciones dicen en proporción a sus ingresos, un porcentaje de sus ingresos, su diezmo, para que no haya colectas. Será necesario que se haga cuando yo venga, así que debemos dar en nuestra iglesia local y ver que el ministerio se mueva y florezca localmente.
regionalmente e internacionalmente. Pero aunque ese sea nuestro punto de partida, eso no significa que tengamos que detenernos allí. De hecho, es posible que escuches la frase diezmo y ofrendas. La forma en que la usamos aquí es el diezmo, es lo que damos regularmente, pero una ofrenda es algo que podemos hacerlo libremente. Además de lo que damos regularmente, tal vez a un niño o a los misioneros al dar esto. Incluso en la ciudad, en 2 Corintios 9, 7, 8, Pablo dice que cada persona debe hacer como ha decidido en su corazón, hablando de una ofrenda, por lo que por lo que esta no es su donación regular. Ahora, está hablando de una ofrenda por encima y de encima de no darlo con mala gana o por obligación, ya que Dios ama al dador alegre. Y Dios es poderoso para hacer que toda gracia abunde de todas maneras, teniendo siempre todo lo que necesitas, que abunde en toda buena obra. Dios lo que está diciendo aquí es que Dios quiere que des no que de un corazón reconocido como bien, o Él no quiere que seas como, sabes, necesito $1 millón, bien, hipotecar mi casa, aquí tienes. No quiere que seas rencoroso o compulsivo, pero quiere que seas alegre. Dios está hablando en una actitud aquí ahora. A menudo escucho a la gente de usar este versículo como excusa para no ser generoso. Pero sabes que mi corazón no es bueno y entonces no vas a dar. ¿Por qué entonces a través de esta farsa eh, se puede vivir así? Pero simplemente lleva toda esa mentalidad a que puedas leer la Biblia y no enojarte con alguien. ¿Por qué te debes enojar? Bueno, sabes, no estaba alegre en eso que debo de estar de mala gana, así que simplemente decidí perder los estribos. Eso no pasaría en la prueba. Y entonces esto no es una excusa para que no seas generoso. Esto es una guía de cómo debe de ser nuestra actitud cuando seamos generosos. No debería ser de mala gana, debería ser compulsivo. Deberíamos estar hablando con el Señor al respecto y deberíamos estar alegres. Y esa palabra griega, alegre, ya la he mencionado antes, pero me encanta, es la palabra griega hilarion. Es una de mis palabras griegas favoritas, significa gracioso. Cuando la gente ve que estás dando, debería ser como una pantalla azul hasta la muerte. Como, ¿por qué harías eso? Deberíamos ser conocidos por nuestra generosidad. John MacArthur lo expresa de esta manera: la generosidad sacrificial debería ser la marca de cada creyente. De la ausencia de tal perspectiva revela la propia amor al dinero. Entonces, ¿cuáles son las 4 señales del que tal vez amamos nuestras cosas? Se nos advierte en las escrituras que el amor al dinero es la raíz de todo tipo de mal. Es una de las áreas que no le entregamos al Señor. Es una de las últimas cosas que le entregamos al Señor. Y creo que tal vez nuestra deuda de tarjeta de crédito nos puede mostrar eso. Y por cierto, si no tienes algún tipo de dificultades, pero necesitas aprender a hacer un presupuesto, vamos a comenzar en septiembre una clase de equipamiento de la universidad financiera. Vamos a hacer todo esto, el asunto a partir de septiembre, así que tenlo en cuenta. Empezarás a escuchar esto muy pronto. ¿Cuáles son las 4 señales de que estás enamorado de lo que haces? Esto es de John MacArthur y dice que el número 1 es que ganarás dinero por medios que no sean honestos. Es bueno sobresalir en tu trabajo, pero si estás tratando de ganar dinero por cualquier medio que no sea necesario, vas a sacrificar las cosas principales por esa ambición. Este es el número 1. El número 2, no estás contento con lo que haces y lo que tienes siempre quieres más, 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 más. Y creo que lo que todos luchamos con eso hasta cierto punto, así que ese es el número 2. Hay 3 señales de que puedas amar tus cosas. Vas a hablar de tus posesiones, de mira lo que tengo, a nadie le gusta eso, ¿verdad? Y número 4, te resientes o luchas por regalar tus cosas a Dios. Quieres que seamos dadores alegres en nuestros diezmos y nuestras ofrendas en nuestro tiempo y nuestros talentos en nuestro corazón, pero sabes que esto es lo que más ama. No se trata de que incluso Bernadette diera una pista o algo de tierra. eh, Dios ama el corazón que está detrás de él, ama el corazón que está detrás de él y tienes la opción de apoyar e interponerte en el camino de la misión de Dios. Bernabé fue un ejemplo para elegir estar con Dios y lo que estaba haciendo en la iglesia primitiva y que te está llamando Dios a hacer en tu tiempo, tu talento, tu tesoro ahora mismo e invertir en la vida de las otras personas del reino de Dios. Así que ese es un buen ejemplo para nuestro corto, lo que nos queda de tiempo. Ahora tenemos el mal ejemplo número 2. El mal ejemplo es el objetivo principal aquí es evitar la hipocresía. Si fuera a ser generoso, el número 1, el número 2 es evitar la hipocresía. Y nuevamente, esta es una historia que no nos gusta contar, pero vayamos directo al hecho 5. Pero un hombre llamado Ananías con su esposa Zafira vendió una propiedad y están haciendo lo mismo. Genial, sin embargo, se quedó con parte de las ganancias con el conocimiento de su esposa y trajo una parte y la puso a los pies de los apóstoles. Ananías. Pedro preguntó: ¿por qué Satanás ha llenado tu corazón para mentir el Espíritu Santo y retienes parte de tus ganancias de la tierra? No era tuya mientras la poseías y después de que se vendió no estaba a tu disposición. ¿Por qué?
¿Por qué planeas esto en tu corazón? No les has mentido a la gente sino a Dios. Vemos aquí que esto no es solo un engaño, es un ataque satánico. Pedro está diciendo que Satanás ha llenado su corazón de hipocresía. La hipocresía es poner una fachada de rectitud o piedad para impresionar a otros. Es literalmente una palabra griega que significa actor. Es ponerse esa máscara para que la gente te vea de una manera determinada, que en realidad no es realidad. Y todos lidiamos con la hipocresía de una forma u otra, pero todos tenemos que luchar contra ella en nuestras propias vidas. Pero ¿sabías que además de sufrir la hipocresía es la principal razón por la que la gente dice que no quiere ir a la iglesia? Ahora voy a contratar a la gente y decir que no voy a ir ahí porque todas las iglesias están llenas de hipócritas. ¿No eres uno de ellos también? Sí, yo también. Mientras la iglesia va tanta gente, vamos a sufrir. Sufrimos el pecado de la hipocresía, pero eso no significa que simplemente nos guste. Bueno, todos somos hipócritas, vive y deja vivir. No, 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 tenemos que luchar contra ello, tenemos que luchar contra nuestra hipocresía y vivir con un corazón puro ante el Señor. Ananías y Zafira son culpables de gran hipocresía. La diferencia entre Bernabé y Zafira era que Bernabé trajo todas las ganancias que dijo que iba a dar y las puso a los pies de los discípulos, mientras que Ananías y Zafira mintieron, vendieron la tierra, pero mintieron diciendo, aquí está todo. Cuando se trataba de entregar el dinero se quedaban con la parte y ahí es donde se produjo el pecado grave. Era una forma de robar a Dios. Era una forma de dejar que la gente pensara que estaban haciendo algo que no estaban haciendo. Pedro vio esto como un ataque satánico. Lo vio que era uno que necesitaba ser reprendido. Note el versículo 2, dice que se quedaron con esa palabra en griego que significa que se apropiaron indebidamente. Eso es lo que dice el griego. Y se usaba para como un robo, lo que realmente nos lleva a nosotros y a muchos comentaristas que creen que entraron en un acuerdo, entraron a ese acuerdo de lo que le iban a dar a la iglesia y ya se había sido entregado legalmente. Ahora, no legalmente, pero pero es como un acuerdo que tenían dentro de la iglesia. Y entonces es algo que acordaron con el Espíritu Santo. Así que vemos aquí que le mintieron al Espíritu Santo, pero también se guardaron esto y fue una forma de robo. Ya había pasado por la ofrenda, sería así si realmente si fueras realmente muy generoso y hubieses dado una ofrenda en esta semana, pero la semana siguiente te arrepentiste y entonces dices, solo voy a tomar un poco de la ofrenda cada semana, sabes que solíamos pasar baldes en los lugares antiguos y es como que cada que ves que esto pase el balde vas a dar cierta cantidad de dinero y cada vez vas a dar como que menos y menos y durante que pasan las semanas la inclinación de esto, de lo que tú sueles dar sería considerado como un robo. No puedes hacer eso, aunque diste algo, puedes hacer lo que quieras. Eh, y Ananías y Zafiras entonces, cuando vio esto, es como un ataque satánico, tanto que se mantenía esto en un tipo de actitud. Y Ananías cayó muerto y bueno, cuando lees esto es como realmente, si realmente es un gran temor, se apoderó de todos los que oyeron, el joven se levantó y envolvió su cuerpo y lo sacó y lo enterró, pero 3 horas después su esposa entró sin saber lo que había sucedido y le dijo, Pedro, le preguntó a ella si vendió la tierra por ese precio y si ella dijo por ese precio, entonces Pedro le dijo, ¿por qué accediste a probar al Espíritu Santo? Mira los pies de lo que has enterrado a tu marido están a la puerta, te sacarán. Y al instante ella cayó muerta a sus pies. Y cuando los jóvenes vinieron, la encontraron muerta, la llevaron y la enterraron al lado de su marido. Y si esto sucediera hoy día, que el miedo cayó sobre la iglesia, sí, yo diría, está bien, tengo miedo, de verdad. Mientras tanto, Ananías y Zafira murieron, el miedo se apoderó de la iglesia. Ahora, quiero que sepas esto. La historia que ha estado esparcida en el Nuevo Testamento. Esto es una historia muy rara, pero ¿por qué sucedió? Porque muestra que Dios tiene una mecha muy, muy larga y misericordiosa. Y no deberías salir de esto. Hoy piensa de cómo Dios me mató, quizás
no me mató porque cometí este error y no es lo que debemos sacar de esto de Dios. Él tiene una mecha muy larga de su gracia y misericordia. Sin embargo, nunca debes asumir que la longitud es más larga de lo que es, porque porque tuvieron que morir Ananías y Zafira. La gravedad del pecado fue que Satanás estaba en la mezcla, no el Espíritu, y Dios iba a proteger a su iglesia. No sé exactamente por qué Dios hizo esto. Realmente he estado pensando mucho acerca de esto y tienes una respuesta concreta además de lo que sucedió, pero fíjate que no fue la iglesia lo que mató a Ananías y Zafira, mientras que lo que verías en el judaísmo y tienen sus tribunales y matan a la gente, e incluso hoy en el Islam, si rompes la ley, podría haber gente que mate. Fue Dios quien pidió el préstamo sobre las vidas de estas personas, fue Dios quien hizo esto y esto nos muestra que nuestras propias vidas están en las manos de Dios. Cuando te das cuenta que tu vida está en manos de Dios, comienzas a mirar las cosas como diferentes una y otra vez. No salgas de aquí, de este lugar, pensando, oh no, bueno, murió. Esto no es el punto es que nuestra vida está en sus manos y es importante que cuando caminamos en obediencia con el Señor, estamos eligiendo caminar en su voluntad. Cuando elegimos ser obedientes, estamos eligiendo salir de su voluntad y debajo de su protección. Déjame darte un ejemplo. Como padres, cuando tienes hijos, ¿qué les dices que hagan antes de cruzar la calle? Que miren a ambos lados. ¿De qué manera? Ya sabes, si vas a cruzar la calle, mira a ambos lados. Y porque no quieren que te lastimes, no te lo imaginas de esa manera. Hemos visto niños salirse del tráfico, no escuchar y desafiar a sus padres y ¿qué hacen? Ahora están saliendo a la protección de sus padres. Podría salirse con la suya cruzando la calle sin mirar a ambos lados, pero puede haber un momento en el que le hagas daño o incluso le cuesten tu vida. Dios, nuestra mano está en las manos del Señor, nuestras vidas están en las manos del Señor. Y cuando elegimos caminar fuera de su voluntad y hacer lo que queremos hacer, a veces tiene graves consecuencias por lo que elegimos hacer. Es dañino. ¿Tiene sentido eso? Dios tiene el préstamo de nuestras vidas y puede llamar el préstamo cuando quieras. Y gracias a Dios que tiene una mecha tan larga en gracia y misericordia. Y si no estás caminando en las cosas de Dios, qué tan maravilloso puedes decir a Jesús en esta mañana que realmente quiero caminar contigo. Esta mañana quiero arreglar en mi vida contigo. Esta mañana, ¿cómo se ve la hipocresía? Incluye fraude, exagerar, mentir, preocuparse por su apariencia exterior a costa de un costoso crecimiento interno. La hipocresía incluye esas cosas, pero la hipocresía siempre invitará a Satanás a la fiesta. Invitarás a un ataque satánico hacia ti, a través de ti, y se propagará a otros. La hipocresía es peligrosa. Debemos luchar contra ella. Todos debemos luchar y preguntar, pedir por el perdón, pero no debe ser nuestro estilo. Hechos 5:11, y vino un gran temor sobre toda la iglesia y todas las que oyeron estas cosas. Un gran temor vino sobre esa palabra. Ese temor significa respeto, pero la tragedia de esto fue un fuego de la iglesia que sabían que necesitaban mantener a Dios cerca, dentro hacia afuera. El resultado final es que Dios quiere nuestro corazón. Lo quiere más que cualquiera de nuestras cosas, pero cuando tiene nuestro corazón, seremos generosos para usar las cosas que Dios nos ha prestado para mover su reino. Así que seamos como Bernabé, no como Ananías y Zafira. Seamos como Bernabé. Estemos con el Señor, no en el camino del plan del Señor. Así que aquí está una aplicación. ¿Cómo vamos a usar nuestro tiempo? Algunos de ustedes necesitan unirse a un grupo de la ciudad y hacer ministerio. Un grupo de la ciudad, por cierto, para aquellos que ustedes que están en nuestros grupos en la ciudad, aparecieron así como locos. Más de 110 personas se presentaron en el parque de mascotas el martes, así que increíble. Si no eres parte de un grupo de la ciudad, únete a un grupo de la ciudad para aquellos que ustedes como yo puedo unirme a un grupo en la ciudad. Trabajo de noche a veces, pero hemos liderado el Ministerio de Hombres o el Ministerio de Mujeres dedicadas y de manera recurrente en la comunidad. Otra forma de hacer comunidad es unirse a un equipo donde puedes avanzar en la misión. Tenemos más de 80 personas que sirven en un equipo los domingos por la mañana y durante la semana para hacer avanzar la misión. Queremos abrir otra sala, lo que significa que estamos buscando de 4 a 6 nuevos líderes de grupos de niños en la ciudad de esta sala. Nuestro objetivo es el inicio del otoño, el 18 de septiembre, para nuestro festival de otoño. Queremos abrir una sala completamente nueva, pero ahora mismo estamos al máximo
con nuestros voluntarios porque estamos creciendo como estudiantes y como niños de la ciudad, como ministerio. Y por eso quiero que empieces a orar ahora mismo si no estás sirviendo activamente durante uno de nuestros servicios. Puedes ser la persona que Dios va a hacer usar a ayudar a abrir esta sala, pero hay muchos equipos con los que puedes involucrarte. El número 3 es invertir. Hemos hablado de cómo puedes invertir tus finanzas en este ministerio y el cuarto es cómo te equipas para la misión. Y de nuevo, creo que no debes perder el 8 de septiembre la clase que de evangelismo sobre cómo equiparte para saber cómo decir el evangelio, cómo acercarnos a las personas con amor, gracia y relación. Así que Padre, te amamos y te agradecemos que tengamos el ejemplo de Bernabé. Dios, te pido que seamos como Él, que seamos generosos de maneras abiertas. Dios, te pido que pongas en el corazón de las personas que se sienten desconectadas, que salten a una comunidad más profunda, que no vivan solo en una desconexión y digan, ¿sabes qué? Voy a saltar y voy a llegar y voy a conocer gente. Dios, yo te pido que te unas a mí. Ora por aquellos que no estén en un equipo. Oro para que levantes a esos 4 o 6 personas para ayudar a que esta sala esté abierta el 18 de septiembre. Pero Señor, oro para que levantes músicos, oro para que levantes miembros del equipo anfitrión. Señor, oro para que levantes personas en tecnología y en todo tipo de áreas diferentes en esta iglesia. Dios está levantando personas. Gracias. Oro para que encuentren conexión allí. Señor, oro para que pongas en los corazones de las personas una mayor inversión para que venga este ministerio y siga adelante para ver que la iglesia de la ciudad Kenosha sea viable durante décadas y décadas para ver tu evangelio salir a esta región. Señor, oro para que cada uno de nosotros tenga la oportunidad de compartir el evangelio. Así que equípanos, Dios, equipamos de esta manera. Señor, oro para que cualquier persona de esta sala ahora mismo que no te conozca como Salvador, oro ahora mismo para que te den su vida si no te conocen. De hecho, mientras continuamos orando, solo quiero hablar con cualquiera en esta sala. ¿Estás 100% seguro? Si irás al cielo, si te presentas ante Dios ahora mismo, otra vez recuerda que nuestra vida es prestada, ¿verdad? Si pasas y te presentas ante Él ahora mismo, ¿estarías 100% seguro de que irías al cielo? Si no estás 100% seguro o sabes que no irás al cielo, te doy esa oportunidad de estar bien con Jesús ahora mismo. ¿Y cómo lo haces? Eso es admitir que has pecado, es admitir que has hecho mal en tu vida. Dios te hizo para tener una relación contigo, pero has sido separado por Él porque has pecado. Has hecho muy mal y no hay nada que puedas hacer para deshacerte de ese pecado. No hay religión, no hay ninguna buena obra que puedas hacer. La única manera que puedas estar bien con Dios es recibiendo a Jesús en tu vida, poniendo tu fe en confianza en Él. Así que te pido, Señor Jesús, que entres en mi corazón y creo que resucitaste a los muertos y serás salvo. Así que díselo ahora mismo, Señor Jesús, estoy llamándote, estoy clamando a ti, te estoy recibiendo en mi vida ahora, estoy poniendo toda mi fe y confianza solo en ti. Solo díselo, de hecho, con la cabeza inclinada que tienes ahí, con los ojos cerrados, si eres tú esta mañana, si has puesto tu fe y confianza en Él, si estás poniendo tu fe y confianza en esta mañana, te estás asegurando de ello, con toda tu cabeza inclinada y tus ojos cerrados, si eres tú, solo levanta tu mano. Solo déjame saber que estás recibiendo a Jesús, estás recibiendo a Jesús esta mañana, increíble. Y gracias, Señor, por esta nueva vida. Amén. Como iglesia es un honor ser una pequeña parte en todo lo que Dios está haciendo en y a través de tu vida, y nos encantaría continuar contigo en ese viaje si te convertiste en cristiano hoy. Tu próximo paso es el bautismo. El bautismo es cuando haces pública tu fe en Jesús como símbolo de pasar de una vida vieja a una nueva. Si quieres saber más sobre el bautismo, todo lo que tienes que hacer es ir a los eventos de kenosha.church/events. Más allá de eso, si quieres saber más sobre tus próximos pasos como nuevo cristiano, todo lo que tienes que hacer es ir a kenosha.church/nextsteps.